Un conductor me obligó a desviar mi coche con mi familia dentro. Nos insultó. Se burló. Pero no sabía que yo sabía exactamente cómo destruir su paz con solo un teclado. Si alguna vez deseaste darle una lección a alguien que te humilló en público, esta historia es para ti. Dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿qué harías tú si alguien pone en riesgo a tu familia y después se ríe en tu cara? Mi nombre es Martín. Tengo 34 años, soy ingeniero en sistemas, y mi vida, hasta hace 3 semanas, era un remanso de paz predecible. Un buen trabajo, una esposa a la que adoro, y 2 hijos, de 5 y 7 años, que son el centro de mi universo. Soy un hombre tranquilo. Lógico. Metódico. No me gustan los conflictos. No me gusta el drama. Pero hay una línea, una sola línea roja en mi vida, que si la cruzas, descubres una parte de mí que ni yo mismo sabía que existía. Esa línea se llama mi familia. Y hace 3 semanas, un hombre al volante de un camión no solo la cruzó. La pulverizó. Estábamos regresando de un fin de semana en la casa de mis suegros. Era una de esas tardes de domingo perfectas. El sol caía lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. En el coche, sonaba una lista de reproducción de rock clásico a bajo volumen. Mi esposa, Clara, dormitaba en el asiento del copiloto, y mis hijos, agotados por un fin de semana de juegos, dormían profundamente en sus sillas de seguridad en el asiento trasero. Yo conducía con calma, disfrutando de la tranquilidad. Íbamos por una autopista de 2 carriles, con un tráfico moderado. Mantenía la velocidad de crucero apenas por encima del límite, 60 kilómetros por hora en una zona de 50. Me sentía en paz. Me sentía seguro. Y entonces, lo vi por el espejo retrovisor. Era un camión comercial, de esos de reparto, blanco y sin distintivos, acercándose a una velocidad suicida. Venía zigzagueando entre los coches, pegándose a sus parachoques traseros antes de adelantarlos con una agresividad que me puso en alerta. Otro idiota con prisa, pensé. Me mantuve en mi carril, el de la derecha, dejando el de la izquierda libre para él. Pero no. Él quería mi carril. Se pegó a mi parachoques trasero, tan cerca que no podía ver sus faros. Me lanzó las luces largas, una y otra vez, un destello furioso en mi espejo. Mi pulso empezó a acelerarse. Miré a mi derecha. No tenía a dónde ir, solo la dura mureta de hormigón. Y entonces, sin señalizar, sin previo aviso, hizo la maniobra. Giró el volante bruscamente para adelantarme por la derecha, por el arcén. Pero calculó mal. Su rueda delantera casi rozó mi rueda trasera. Para evitar el impacto, que nos habría hecho girar como una peonza, tuve que hacer lo único que podía. Pegué un volantazo instintivo hacia la izquierda. El mundo se convirtió en un caos de ruido y movimiento. El chirrido de mis neumáticos sobre el asfalto fue un grito agudo. El coche se tambaleó violentamente. Clara se despertó con un grito ahogado. Y en el asiento trasero, mis hijos, arrancados de su sueño, empezaron a llorar, un llanto de puro terror. Por una fracción de segundo, vi la mureta de hormigón del carril izquierdo acercándose a mi ventanilla. Contravolanteé, luchando por recuperar el control del coche. Finalmente, el vehículo se enderezó, pero mi corazón martillaba en mis oídos como un tambor de guerra. El camión, mientras tanto, ya estaba lejos, acelerando, desapareciendo en el horizonte, como si nada hubiera pasado. Me detuve en el arcén. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Clara, pálida como el papel, se giró para calmar a los niños, que seguían llorando, aterrorizados. Y yo sentí una furia que nunca antes había experimentado. No era una rabia caliente. Era una furia fría, blanca, asesina. Ese hombre no solo había sido imprudente. Había jugado con la vida de mis hijos. Con la vida de mi esposa. Con mi vida. Y se había marchado sin siquiera mirar atrás. Cuando llegamos a casa, después de calmar a los niños y asegurarme de que todos estaban bien, hice lo que mi profesión me ha enseñado a hacer, buscar datos. Tengo una dashcam en el parabrisas de mi coche. Una pequeña cámara que graba todo. Saqué la tarjeta de memoria, la introduje en mi ordenador y busqué el archivo de esa tarde. Allí estaba. La grabación era nítida. El camión. La maniobra brutal. Y, al hacer zoom,
la matrícula, perfectamente visible. En el lateral del camión, un pequeño logo con un nombre, Transportes Rápidos S.L. Con esos dos datos, el mundo de ese hombre estaba a punto de volverse muy, muy pequeño. Mi primer impulso fue llamar a la policía. Pero sabía cómo acabaría. Un informe, quizás una multa por conducción temeraria. Un castigo insignificante para un acto que podría haber aniquilado a mi familia. No. Eso no era suficiente. Esto era personal. Busqué el nombre de la empresa en Internet. Encontré su página web, cutre y mal diseñada. Y en la sección de contacto, un número de teléfono. Decidí llamar. Usé una aplicación para ocultar mi número, por supuesto. Contestó una voz áspera, impaciente. Sí. Buenas tardes, dije, mi voz extrañamente calmada. Llamo para preguntar por uno de sus camiones. ¿Es usted el dueño de la empresa? Sí, soy yo quien habla. Mi nombre no es importante. Solo quiero confirmar algo. ¿Era usted quien conducía el camión con matrícula 7-3-4-4J-KL hoy, sobre las 3 de la tarde, por la autopista del norte? Hubo una pausa. Luego, una risa burlona. ¿Y qué si era yo? ¿Tienes algún problema? El problema, respondí, mi voz ahora gélida, es que casi matas a mi familia. Te metiste delante de mi coche de forma criminal. Llevaba a mis 2 hijos pequeños en el asiento trasero. Se despertaron gritando. Podríamos estar todos muertos ahora mismo por tu culpa. Esperaba una disculpa. Una excusa. Algo. En lugar de eso, recibí un torrente de insultos. Ah, eras tú, conduces como una abuela, idiota, si no sabes usar la carretera, quédate en tu casa, la próxima vez te paso por encima, vete a la mierda. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono en silencio. La pantalla en negro. Y en ese silencio, una voz dentro de mí, una voz tranquila y metódica, susurró, de acuerdo. Juego aceptado. Ese hombre no solo había puesto en riesgo a mi familia. Se había reído de ello. Me había insultado. Y al hacerlo, acababa de darme carta blanca. Acababa de convertir a un ingeniero en sistemas, a un padre de familia tranquilo, en su peor pesadilla. Mi investigación comenzó esa misma noche. Con el nombre legal de la empresa, entré en los registros mercantiles públicos. Encontré el nombre completo del propietario. Llamémosle Ricardo Vargas. Con su nombre completo, accedí a los registros de la propiedad. Encontré la dirección de su negocio, un pequeño almacén en un polígono industrial. Hasta ahí, todo normal. Pero fue cuando empecé a buscar su nombre en los registros judiciales del condado, que la cosa se puso realmente interesante. Ricardo Vargas tenía un historial. Y no era bonito. Encontré una orden de restricción interpuesta por una exnovia hacía 2 años. Leí los detalles. Acusaciones de acoso, de persecución. Al parecer, después de que ella lo dejara, él se había dedicado a aparecerse en su trabajo, a enviarle mensajes amenazantes. Y lo más grave, la orden de restricción le prohibía explícitamente acercarse o contactar a la hija de su ex, una adolescente de 16 años. Pero en los archivos, encontré una denuncia posterior de la madre, alegando que él había seguido contactando a la chica a través de perfiles falsos en redes sociales. Una violación directa de la medida judicial. Pero había más. Una acusación de agresión física, de hacía 5 años. Un cargo que había sido retirado después de que el testigo principal olvidara su declaración. De repente, el cuadro estaba completo. No estaba tratando con un simple conductor imprudente. Estaba tratando con un matón. Un acosador. Un hombre violento acostumbrado a salirse con la suya. Y yo tenía una nueva motivación. Esto ya no era solo por mi familia. Era por esa exnovia. Por esa adolescente. Era por todas las personas a las que este hombre había intimidado. Y tenía la munición perfecta para empezar mi guerra. Las semanas siguientes, mi ordenador se convirtió en mi arma. Dediqué mis noches, después de que mi esposa y mis hijos se durmieran, a construir una prisión digital a medida para Ricardo Vargas. Primero, la artillería de distracción. Registré su nombre, su email y su número de teléfono en docenas de sitios web. Lo inscribí en la cientología,
solicitando una visita a domicilio de sus misioneros. Lo apunté para recibir llamadas y folletos de varias iglesias evangélicas de las más insistentes, con mensajes personalizados que yo mismo sugerí en los formularios de contacto. Sabemos que eres un alma atormentada. Sabemos que tienes un historial de acoso. Cristo puede perdonarte. Lo suscribí a cada newsletter imaginable, presupuestos de flotas de camiones de la competencia, seguros de vida, planes de pensiones, venta de propiedades industriales, ayudas del gobierno, préstamos personales de alto riesgo. Su bandeja de entrada y su buzón de voz se convertirían en un infierno de spam. Luego, la guerra de reputación. Creé varios perfiles falsos. Y empecé a publicar anuncios en páginas de segunda mano y foros locales. Anuncios que ofrecían servicios de masajes especiales a domicilio, con su nombre y el teléfono de su empresa como único contacto. Y mi toque personal, como ingeniero de sistemas. Programé un pequeño bot, un script simple pero implacable. Su función, enviar a su número de teléfono, desde un número virtual diferente cada día, una imagen de una postura de yoga distinta, con el texto: la paz interior es el primer paso para controlar tu ira. Namaste. Todos los días. Para siempre. Pero la obra maestra de mi sinfonía de acoso legal fue la voz. Usé un software de inteligencia artificial para clonar una voz robótica, siniestra, como la de un secuestrador en una película de bajo presupuesto. Grabé un mensaje: hola, señor Vargas. Necesito urgentemente sus servicios de transporte para una carga delicada. Es de vital importancia que me llame. Es urgente. Programé otro bot para que dejara este mensaje en su buzón de voz 3 veces al día. Cada vez, desde un número diferente, imposible de bloquear. Quería que cada vez que su teléfono sonara, sintiera una punzada de miedo. Quería que su vida se llenara de una paranoia constante. Monitoricé las reseñas de Google de su empresa. En pocos días, empezaron a aparecer valoraciones extrañas, que yo, por supuesto, no escribí, pero que probablemente fueron el resultado de la gente que respondía a los anuncios falsos. Reseñas de 1 estrella. Este lugar es muy raro. Llamé para un porté y me ofrecieron una sesión de yoga. El dueño me envió mensajes muy extraños. Parece una secta. Me ofrecieron redención y un masaje. Yo solo quería transportar unos muebles. Su calificación en Google, que era de un respetable 4.5, se desplomó a un vergonzoso 2.1 en menos de 2 semanas. Su presencia digital, su única carta de presentación al mundo, se había convertido en un circo de locura y perversión. Todo silencioso. Todo anónimo. Todo perfectamente legal. Y todo, absolutamente implacable. Y entonces, llegó el clímax. El acto final. Hoy, 3 semanas después del incidente, he decidido que era hora de ver los frutos de mi trabajo. He cogido el coche y he conducido hasta el polígono industrial donde tiene su negocio. He aparcado al otro lado de la calle, donde él no podía verme. Y he observado. Lo he visto salir de su pequeño almacén. No era el hombre arrogante y agresivo del teléfono. Era un animal acosado. Se le veía más delgado, con unas ojeras profundas. Caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando, gritando. Supongo que a otro vendedor de seguros, o a otro miembro de la cientología. Cada pocos minutos, miraba a su alrededor, con una paranoia evidente, como si esperara que alguien lo estuviera vigilando. Y lo estaba. Yo. Después de unos minutos, he arrancado el coche. He conducido lentamente por delante de su negocio. Y por un instante, nuestros ojos se han cruzado a través del parabrisas. Él ha visto a un completo extraño en un coche familiar. No ha visto a su némesis. No ha visto al arquitecto de su miseria. Y yo simplemente le he sostenido la mirada. No he sonreído. No he hecho ningún gesto. Simplemente le he dado un leve, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. Un reconocimiento silencioso. Y he seguido conduciendo. Lo he dejado atrás, plantado en medio de su pequeño imperio en ruinas, con la duda sembrada en su mente para siempre. ¿Era ese hombre? ¿Era solo una coincidencia? Nunca lo sabrá. Y esa incertidumbre, esa paranoia eterna, es la verdadera esencia de mi venganza. La justicia ha sido hecha. No con violencia.
sino con creatividad, con precisión y con tecnología. A veces, el universo te entrega el karma en una bandeja. Pero a veces, tienes que ser tú el cartero. Tienes que empaquetarlo, ponerle un sello y asegurarte de que llega a su destino. Si alguien te humilla, te amenaza o se ríe de tu dolor, recuerda, el conocimiento es poder. Y la venganza no necesita ser ilegal para ser absolutamente inolvidable. ¿Cuál fue la venganza más satisfactoria que tú ya viste o viviste? Escribe ahí en los comentarios. Curte el video, se inscribe en el canal y comparte con alguien que precisa oír esta historia. Nos vemos en la próxima, donde la justicia siempre, siempre, encuentra un jeito.